Tallén Araya están de regreso para conectarte a la aldea global. 92.9, La Clave me escucha. 12:36 en este día, martes 13. ¿Tienes alguna cábala tú, Rayén? No, ninguna. Nada, no martes creo 13 nadie. un día más nomás. Apareciera ahí Freddy Krueger. Claro. No soy cabalera en general de ni una cuestión. Ni tampoco como que crees en no. Ni en leyenda ni nada. ¿Te cuento una historia? Había nacido mi hija mayor. Vuelvo a la casa post cesárea, que implica varios cuidados y qué sé yo. Y estoy durmiendo. Mi papá había fallecido 4 años antes. Y ponme música de fantasma, por favor. Música terrorífica. Música de fantasma, por favor, de suceso paranormal. Ahora, ¿qué pasa con esa brocha? No, estaba ahí en mi casa y de repente, medio dormida, abro un ojo y miro hacia el sofá que estaba al lado de mi cama. ¿Ya? En mi casa. Un silloncito, así un sitio. Contexto, cesárea, como Cesárea, que no podía llegar y correr. No podía llegar y correr. Y abro un ojo y miro y dije, está mi papá, que había fallecido hace 5 años. Mi papá en el sillón. Y dije, cresta, vino a conocer a la Isidora. O sea, a la Agustina, perdón, ya me confundí. Dije, vino a conocer a la Agustina, qué heavy. Luego dije, estoy muy drogada. Claro, porque las drogas de lo que significa el postoperatorio te pueden pasar la cuenta. Total. Y francamente dije, esto no está pasando, esto no es real, y me di vuelta y seguí durmiendo. Habrá quienes digan, pero ¿cómo se le ocurre y no aprovechó el momento emotivo de la situación fantasmagórica pero personal, de un afecto, en fin? Pero yo dije, no, esto no es verdad lo que me está pasando. Yo igual soy como tú, bien de justificar y entender la razón. Esto no es pero verdad. Hay gente que le gusta creer que hay algo del más allá. Claro, del más allá. Mi abuela decía, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Totalmente. Sí, pues. Sí, pues. Yo estoy a la misma línea. Así que yo me di vuelta y seguí durmiendo. Dije, no, debe ser que tanto remedio y tantas drogas que tienen que ver con el tema postoperatorio me hicieron alucinar en algún minuto. Mira, capaz haya sido, nunca lo sabré. Pero sí creo que uno puede creer muy poco, incluso en lo que ve. Hay un experimento bien interesante que se hizo después de los atentados a las Torres Gemelas. Este es un experimento social que se realizó por distintas universidades, de hecho no lo hace una sola, y que lo que hicieron fue ir a entrevistar a las personas que habían visto la caída de las Torres Gemelas. Las preguntas eran, ¿qué fue lo que viste? ¿Por dónde aparecían los aviones? ¿Y dónde estabas tú? Como recrea la situación, yo estaba acá mirando la ventana, de repente, pum, yo estaba trabajando en el piso tanto, de repente, ya. Porque es una zona de alta conmoción en términos laborales, ¿verdad? La zona del World Trade Center. Bueno, entonces hacen este experimento y le preguntan a estas personas, un grupo importante de gente, y al año siguiente vuelven a hacer la misma pregunta, y esto lo hicieron durante 5 años, y a medida que iba pasando el tiempo, la gente iba cambiando el relato. Claro. Porque no solamente no puedes creer mucho en lo que ves, sino que tampoco puedes confiar totalmente en tu memoria. El estado de shock, además. El estado de shock puede hacer que tú creas que viste lo que no pasó, que al revés, olvides algo que sí viste y que todos te vieron que lo estabas viendo, digamos, y puede pasar. Y esto se comprobó a partir de este experimento, donde dicen, mira, esta persona estaba situada en tal parte porque había registro, sin embargo, dice haber visto la situación desde tal otro lado y claramente nunca estuvo allí. Entonces, más allá de respetar, por cierto, las creencias de quienes sí tienen una conexión o un vínculo con el más allá o con las cosas paranormales, o espiritual también, hay una búsqueda desde el lado de la ciencia constante de tratar de explicarlo todo, porque el cerebro no soporta no entender algo y no tener explicación. Y cuando no tenemos esa explicación, lo que dicen los científicos es que el cerebro llena ese bache de información con las creencias. Que a la y es ciencia. allí donde podemos ver todas estas cosas como lo de martes 13. Qué bueno el avance de la ciencia. Oye, sí, pero es que, claro, ahí depende de lo que uno se expone también. Que entre Vanessa ahora sí. No, imagínate haber hecho esa intro, no corresponde. No, pero yo tuve una experiencia no paranormal. Podría haber sido. Lo más cercano a algo así fue que me tocó ir a grabar una actividad, un tema en el ex sanatorio. El complejo hospitalario de San José en el Cajón del Maipo. Igual da cosita. Y era, sí, pues ya, por mucho que uno cree en la ciencia y todo, y como ya yo voy en una parada que no creo nada, fui con un grupo de personas que iban a captar como estas almas que quedaron ahí. Bueno, además también a mí me pasa que hay un tema histórico, a propósito que estábamos con el Feña historiador, hay un tema de decir,
Maya de las Almas, hubo personas aquí que tuvieron una historia y que por qué estaban en este lugar, muchos niños también, entonces como que jugar con eso de repente, bueno, jugar o ir más allá, pero al menos entablar ese vínculo, si es que así se quiere. Y ahí dependía de cada uno, decían que si uno hacía el llamado quizás aparecían más. Yo no vi nada. Nada, ni una cuestión. No vi nada, no sentí nada. Decían, miren aquí, en este lugar es cuando más se siente una vibra, ustedes sienten ese peso y es todo. Frío y no sé qué, aquí yo siento un peso en mi cuerpo y yo no siento nada. Así que... Nada. Cada loco con su tema, pero yo... Feliz martes 13. En el lugar mismo, feliz martes 13. Pero me encantan las películas de terror. ¿En serio? Me encanta el cine. Me cargan. Me encanta. Me cargan. ¿Sabes por qué me cargan? Porque creo mucho en que de verdad hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Pero me gusta el cine de terror del tipo thriller psicológicos y todo eso. Porque en general el terror no tiene que ver con el fantasma, tiene que ver con esa persona que tenía algún trastorno. Sí, que es otra vuelta. Tal cual, ¿no? Ahí el cuchillo en mano y todas esas cosas me da terror. Sí, sobre todo cuando uno está en la ducha sola, yo me acuerdo escucha un ruido. Haber ido a el estreno, corría en 1800, claro, el estreno de la remasterización que se hizo del Exorcista, una de mis favoritas del género del terror, y en general, oye, que yo creo que voy a tener que dejar de hablar de esto, porque estoy quedando pésimo, pero es un poco torcido. Lo que pasa es que el terror que tiene que ver con estos problemas más bien psicológicos, psiquiátricos, la cosa religiosa, como que me gusta. Pero no cree que le gusta. No, pero lo que pasa es que tiene que ver con que las personas somos altamente manipulables finalmente. Sí. Y muchas creencias pueden llevar a esa manipulación. Entonces, el cine de terror que aplica este tipo de cosas, en el fondo lo que te está diciendo es... Te está diciendo un poco de fiera. A la miércoles la escena de terror. Ahí no podía hablar así en la escena de terror. No, mata pasión. Es que esto podría pasarle a cualquiera, porque tiene que ver un poco con volverse loco. Sí. Que es lo que pasa en El Exorcista, en fin, ya. El tema es que yo voy al cine a ver esta remasterización de esta super película clásica del terror y quedé pegada en el techo absolutamente con el ruido de un teléfono. Era lejos lo más terrorífico que ¿Por qué hacen eso las películas de terror? Teniendo tanto para asustarte de verdad, en la mitad de algo silencioso suena un timbre, tan, y uno, ¡ah! Y como, ¿en serio? Es como y mucho peor si estás en el cine de la película, claro, absurdo. Le suena el teléfono al que está atrás tuyo. No, me muero. Así que es peor. Sí. Porque ahí uno llega a saltar porque el foco está en la pantalla de adelante, entonces le suena a alguien que está ahí contigo y peor. Oye, hay hartos estrenos respecto a esto en el cine. Ayer vi harta gente que fue al estreno de Destino Final, Lazos de Sangre, desde el 15 de mayo, así que era un preestreno. Escuché de todo. Buenos y malos comentarios. Tengo la sensación de que hay mucho cine de terror malo. Sí. Hay como mucha más... Sí, decían que eran mejor los Destinos Final de antes que el de ahora. Imagínate que hay muchas más herramientas. Pero no voy a sacrificarme aquí por el equipo para ir a verla y dar mi juicio. Pero mira, el cine de terror ha tenido vueltas tan importantes para la industria de cinematográfica en general, que piensa que una gran compañía como New Line Cinema estuvo a punto de quebrar hasta que apareció Freddy Krueger. Sí. Entonces, el cine de terror incluso ha salvado compañías. Y a veces hay ese espacio del cine de terror que se vuelve un poco kitsch porque en realidad nunca dio miedo. Claro, y es un poco y todas esas clásicas que vuelven una y otra pero vez. Igual son estrenos super pop. Sí, bueno, de hecho, Queen's Drama, no sé cuánto, había una serie que era un reality de unas chicas que postulaban, eran todas actrices y postulaban para estar en en una de las SO, y la que ganaba el reality era la protagonista. No recuerdo cuál de todas, porque es como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y una de esas la protagonizó la ganadora. Son tan gore esas películas. Y tenían que pasar un montón de etapas. Entonces, primer capítulo, ponte tú, tirarte desde un piso 10 actuando como que te perseguía alguien. Igual encuentro entretenido. Yo cuando estudiaba teatro yo decía, ojalá algún día... ¿Tú estudiaste teatro? Sí. Yo no sé por qué no sabía. Ojalá algún día hacer una escena de terror. Como que te están persiguiendo. Mucho. Te voy a mandar ahí los videos. Hacer como con cara de loca, pero de verdad. No me gusta verlo, pero me gustaría actuarlo. Con permiso para salir con cara de loca. Claro, pero igual después yo creo que el actor que se mete demasiado en algo así termina friqueado.
Yo también creo, bueno, hay tanta leyenda. ¿De cuánto lo que pasó con todas las personas que participaron del Exorcista también. Sí, también, obvio. Todos ahí 6 Feet Under después. Sí, bueno. Ya, te cuento algo que tiene que ver con terror, pero terror de verdad, de eso de hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Se inició ayer lunes el primer día de juicio contra Sean Combs, hablamos de Puff Daddy. La fiscalía está exponiendo... ¿Cuántos nombres tiene? Sean Combs, Puff Daddy, sí. Bueno, la fiscalía está exponiendo 2 décadas de crimen organizado y la defensa está alegando que las víctimas, evidentemente era lo que la defensa iba a hacer, están buscando solamente dinero. Una semana de selección del jurado. Convengamos que en Estados Unidos este es un proceso bien acucioso y que el pueblo, en el fondo la ciudadanía, está representada a través de este jurado muy diverso, a quienes se les paga por cumplir su rol de ir a presenciar este juicio y sacar una conclusión que luego es sumada a lo que el juez piensa al final del proceso, ¿ok? Este es el proceso contra el cantante que enfrenta 5 cargos. Arrancó esta semana en Nueva York con bastante expectativa y, por cierto, también con su familia dentro del público. 5 delitos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Arriesga unos 50 años de cárcel. Mira, no es menor, pero también todos los delitos que se le imputan, bueno... se entiende por qué, claro. Son 12 personas las que están en el jurado, 8 hombres, 4 mujeres de entre 30 y 70 años, más 6 personas que quedan como suplentes y van a tener que decidir acerca de la culpabilidad o inocencia de Puff Daddy. Tras ello, han empezado ya los cruces verbales entre la fiscalía, los abogados de la defensa, aparecieron ya los primeros testigos y sin duda es un proceso que va a tener muchísima expectación. Me acordaba, por ejemplo, lo de O.J. Simpson, años atrás también. Sin lugar a dudas, situaciones donde, dada la relevancia y la connotación pública de quienes participan, esto se vuelve algo altamente mediático. El lunes dicen que fue el día en que primero la fiscalía y después los abogados expusieron sus alegatos. Hay 4 víctimas llamadas simplemente 1, 2, 3, 4 para resguardar sus identidades. Desde el lado de la fiscalía aparecieron también ya algunos citados a declarar. Entre ellos está Jay Clayton, fiscal del distrito. Está Maureen Comey, que es la fiscal principal y la que tiene más experiencia aparentemente, y que ellos han hecho sus alegatos de inicio, que en el fondo es esta especie de charla y puesta en contexto de qué es lo que van a tratar de probar, que en este caso es la inocencia de Puff Daddy. Para el público era Puff Daddy o Diddy, dice, ha relatado el fiscal, un ícono cultural, un enorme hombre de negocios, pero había otro lado de él, uno que dirigía una empresa criminal. Imagínate todo lo que está detrás y todo el miedo que existe en Hollywood al respecto, porque se mueve una pieza, así como el ajedrez. Sí, pues. Se puede mover todo. Sí, pues recordemos lo de Harvey Weinstein. Sí, tal cual, lo mismo. Y por cierto, Justin Bieber. Te iba a mencionar justo que no puedo olvidar las declaraciones de Justin Bieber. Y de bueno, seguramente, y una de las cosas que ocurre con estos casos altamente mediáticos es que empiezan a aparecer otras víctimas que, animadas por lo que está ocurriendo, donde se pone el tema sobre la mesa, deciden hablar. Así que no sería raro que más allá de lo que hoy está siendo parte del juicio, aparezcan nuevos casos o declaraciones que eventualmente podrían ser. Casos, historias y todo lo que ha pasado el último tiempo con Justin Bieber, que no se ha visto muy bien. Sí, pues. Entonces, más allá de que rompa el silencio o no, ¿qué tiene que ver todo esto con no solo Bieber, sino que cuántas otras personas del mundo del espectáculo? Impresionante la caja de Pandora que se abre. Vamos a ver. Pueden pensar, dice, que era un mal novio, pero las pruebas les mostrarían a las mujeres fuertes, comprometidas, voluntariamente en la relación, dice, y eso no es tráfico sexual. O sea, aquí hay declaraciones por lado y lado, así que hay que estar muy pendientes de lo que va a ocurrir con aquello y de a quienes termina salpicando. De todas maneras. Oye, nosotros seguimos hablando, por supuesto, de temas relevantes. Un dato clave del día es la 4ª versión del concurso de cuentos de Caja Los Andes, que tiene como lema este año Imagina, Crea y Cuenta Sin Límites. Para hablar de esto estamos ya en contacto con una de las jurados de esta nueva versión del concurso, que es la actriz y dramaturga chilena Elisa Zulueta. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, oye, me jurado, pero creadora del concurso. Igual. También creadora, sí. Sí, lo inventamos en pandemia, este concurso, y ha sido demasiado hermoso hacerlo año a año. Qué bonito. ¿Cómo es también esta reflexión, no solo de esta 4ª versión, sino que de todo el recorrido que han hecho del concurso que aglutina a tanta gente y es bastante transversal? Mira, nos dimos cuenta de la pandemia que había demasiada gente con ganas de hacer, decir, hablar,
Bueno, a propósito igual del tema que ustedes estaban hablando antes, como la escritura, la literatura en general, no solamente sirve como para leer historias que tengan que ver con lo que a mí me pasa y yo sentirme reflejada, sino que también para sacar afuera. Y eso nos pasó con el concurso de cuentos, o sea, un montón de niños, adolescentes y adultos queriendo como contar, hablar de su familia, de su historia. La literatura para mí por lo menos ha sido como una salvación en mi vida y en muchos momentos difíciles, buenos, malos, etcétera, y como que siento que el concurso hace lo mismo con los demás, ¿sabes? Sí, sin lugar a dudas, en las categorías diferentes, porque puede salvar, como decíamos, transversalmente a un sinfín de personas, una herramienta de expresión que tú bien sabes de esas herramientas, Elisa, porque te vemos siempre actuando, te vemos creando, te vemos siendo parte de diferentes grupos necesarios para la cultura en nuestro país. Y claro, aquí se divide en categorías que son niños y niñas de 7 a 11 años, niños y niñas de 12 a 15 años, después jóvenes y adultos mayores de 16 años y también personas mayores que van a estar dentro de esta postulación hasta el 27 de junio del 2025. Sí. ¿Ya están abiertas las postulaciones? Sí, cajalosandes.cl/concurso de cuento, algo así, creo que ustedes tienen el link ahí, ustedes se meten a la página de Caja Los Andes y ahí está el icono del concurso de cuento. Es que es muy lindo porque van dejando como registros de una vida que nosotros ya no tenemos acceso, ¿cachai? Claro. O sea, cuando los abuelos te cuentan algo, es como un mundo que ya no existe, ¿cachai? Entonces dejarlo escrito es muy emocionante. De repente leí ahí unos cuentos de como un mundo que ya realmente, no sé, como un mundo sin teléfono, ¿cachai? Sí. Un mundo de comunicación, un mundo es muy precioso. Entonces también el concurso actúa como documento histórico, por así decirlo, porque nosotros después estos cuentos ganadores, que no solamente son los 4 ganadores, la mención honrosa, nosotros hacemos un libro con muchísimos cuentos seleccionados. Qué bonito y lo ilustramos y la gente se lleva ese libro y del día llevamos 3 libros hechos y es muy hermoso lo que pasa. Y además, los cuentos ganadores son teatralizados, musicalizados por Pablo Lavaca. Actuado el año pasado, actuó la Mariana Derderian con el Max Salgado. También es jurado Pablo Lavaca. Pablo Lavaca no, Pablo Lavaca es compositor. Igual a veces me hace, es compositor de la música de los cuentos. ¿Y quiénes son jurados además de ti misma? Gente de Caja Los Andes, yo, 2 actores, una actriz y un actor, y la gente, el directivo de Caja Los Andes y yo. Ya, buenísimo. Elisa, ¿qué hay que hacer para participar? Solamente escribir un cuento, o 2. Y enviarlo. Las bases están, no puede ser más de una plana, okay, porque el año pasado me llegaron unos como de 7 planas y es como ya una novela. Es obvio, sí. Yo estoy en cajalosandes.cl y dentro de los banners que salen en el inicio me aparece ahí de inmediato nuestro concurso de cuentos está de regreso, Leer nos conecta, así que ahí aparece de inmediato el botón de inscribirte. Sí, es muy lindo porque después pueden ir a ver su cuento contado, musicalizado, con muchos músicos en escena, con actores que van actuando y contando su cuento. Es muy precioso lo que pasa. El año pasado fue muy hermoso. Qué buena, estoy aquí también observando todo el proceso de postulación. El paso 1 es completar el formulario con los datos y después adjuntar el cuento en un PDF letarial. No tiene muchos requisitos, digamos. Chile, un país... ¿Perdona? ¿Sí? Lo que sí es que, y me piden que lo diga, es que hay como un sistema de chequeo de la inteligencia artificial. Es muy fome. Obvio, pero es muy fome que tengamos que meter este factor, como que no sé, a mí me abruma un poco, pero en el fondo tiene que ser de autoría personal y para eso como la experiencia es que los cuentos ganadores de los otros años son los que son más personales, con historias más vividas propias por las personas propias. Y eso se nota.
Claro. Sí, de hecho, en otros concursos también en Santiago en 100 Palabras y cuantos otros que tenemos aquí en nuestro país, afortunadamente, hacen falta más, pero están con el mismo método de revisar la inteligencia artificial, así que para que la gente sepa, no hagan trampa. Qué fome, pero bueno. Oye, un dato al cerrar nuestra comunicación, Elisa. Chile, un país con tantas mujeres y hombres en el mundo de la literatura tan importantes y con una tradición tan bonita sobre lo que significa el poder de estas palabras, ¿no? Tanto en quienes las expresan como en quienes las reciben a través de la lectura, y el contraste de esta cifra que nos llega del 56% de niños y niñas de primero básico que no saben leer ni escribir, que solamente logran identificar letras, mientras que en segundo básico la cifra asciende a 63%. Por lo tanto, cualquier herramienta que aporte al incentivo de la lectura y de tal vez ayudar a otros niños a aprender a leer y escribir se vuelve sumamente importante, así que desde ya felicitamos una iniciativa como la que tú estás participando. O sea, sumamente, ahí los padres, las madres o los cuidadores, las abuelas, somos realmente los responsables. O sea, vivimos como diciendo, no, es que mi hijo no se levanta a la cama, no, es que mi hijo está pegado al computador, no, es que mi hijo... los niños están bajo nuestro cuidado y es nuestra responsabilidad el fomento de la vida al aire libre, de la lectura, de la creatividad, del comunicarse con los demás, de que se encuentren con los demás niños. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra. Así que invito a los padres, a las madres, a los cuidadores, a los abuelos que motiven a los más jóvenes a participar en este tipo de instancias, porque puede generar un cambio muy importante. En la cuarta versión del concurso de cuentos de Caja Los Andes, ahí en la página directamente de la caja aparece toda la información con el lema Imagina, crea y cuenta sin límites. La creadora y también jurado de esta instancia, actriz y dramaturga Elisa Zulueta con nosotros. Muchas gracias por este contacto. Gracias, Fran, que le vaya bien. Cuídate y felicitaciones. Sí. Nos vemos. Chao. Con más iniciativas. Y nosotros ya nos vamos. Viene Metrópolis Central. Deberían haber cuentos de fútbol. Ay, po. Totalmente, ¿cierto? Sí, pero que se animen. Rodrigo Gómez debería escribir uno. ¿Cuánto fútbol? ¡Ay, qué tiene tanta historia! Y Chico Peñilillo. Uy, ya pues. Rodríguez. Ya, tal vez se cuentan algunas en Metrópolis Central. ¿Qué es lo que viene ahora? 12:58. Nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Chao, que estén bien. Chao.